Un millonario arrastra a su esposa embarazada bajo la tormenta y la ata a una verja de hierro, obligándola a arrodillarse bajo la lluvia helada, mientras su ama de llaves observa desde la ventana, temblando y aterrada. Él cree que su silencio lo protegerá, pero no tiene idea de que la misma mujer que dejó afuera en el frío y la sirvienta que pensó demasiado asustada para hablar, revelarán cada secreto que ha enterrado. Lo que sigue es una historia de poder, crueldad y retribución tan intensa que convierte el sufrimiento en fuerza. Créeme, no verás venir el final hasta que nos sumerjamos en la historia. Cuéntanos a qué hora estás escuchando y desde dónde te conectas. Y deja un comentario abajo, nos encantaría saber de ti. Comenzó en una noche en la que la lluvia se negaba a detenerse. Ese tipo de lluvia fría del Pacífico que se mete en los huesos y nunca los suelta. La mansión sobre el acantilado estaba medio iluminada. Sus altas ventanas captaban los destellos de los relámpagos como el parpadeo de un ojo que no quería ver lo que ocurría dentro. La voz de Nathan Hale cortó el trueno, aguda, furiosa, rebotando entre el mármol y el cristal. ¿Crees que puedes desafiarme, Olivia?, gritó, y el sonido regresó hacia él, como si la casa misma estuviera cansada de su ira. Olivia Hayes estaba cerca de la escalera, con una mano sobre el vientre, el rostro pálido bajo la luz temblorosa de la lámpara de cristal. Susurró algo que él no alcanzó a oír. Tal vez una súplica, tal vez una oración, pero eso solo hizo que él se acercara más, con el aliento cargado del olor a whisky y tormenta. Afuera, la lluvia caía con más fuerza, golpeando las barandillas del balcón, lavando el reflejo del mundo en líneas plateadas que se movían. Nathan la tomó del brazo y la arrastró por la puerta abierta, sus dedos hundiéndose en su piel como si el dolor fuera el único idioma que entendía. «Aprenderás a escuchar», dijo con voz baja, casi tranquila, lo que sonó aún peor que un grito. Olivia intentó resistirse. Sus pies descalzos resbalaban sobre la piedra mojada. El frío atravesaba la tela delgada de su vestido azul cielo. «Nathan, por favor», dijo con voz temblorosa. «El bebé». Él la ignoró. Las rejas de la propiedad se alzaban delante, hierro negro cubierto de lluvia, brillando bajo los relámpagos. Ató sus muñecas con el cinturón de cuero de su abrigo. Lo pasó por los barrotes y la obligó a arrodillarse. La grava se clavó en su piel. La lluvia caía más fuerte, pegando su cabello al rostro hasta dejarla sin aliento. Desde una ventana del piso superior, Laura Kim observaba, con la mano cubriendo su boca y el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Lo había visto perder el control antes, pero nunca así. Quiso salir corriendo, detenerlo, pero el miedo la clavó al suelo. En cambio, tomó su viejo teléfono. Las manos temblaban tanto que la primera grabación salió borrosa. Lo intentó de nuevo, enfocando la escena entre los barrotes, con la lluvia corriendo sobre la lente. Cada relámpago grababa la imagen en su mente, una fotografía viva que nunca olvidaría. Olivia podía saborear la sal de la lluvia y el cobre de la sangre en su labio. Susurró para sí misma: «Respira, no caigas». El viento rugía entre los árboles, y el trueno se extendía por la bahía como algo antiguo que se rompía. Detrás de ella, la puerta principal se cerró de golpe, y los pasos de Nathan se desvanecieron dentro de la casa. La había dejado allí, atada y de rodillas, como castigo, para recordarle quién tenía el poder. Por un momento pensó en la noche en que se conocieron, cuando él prometió protegerla, cuando sus manos parecían cálidas y no crueles. Ese recuerdo dolió más que el frío. Los minutos se convirtieron en horas. La lluvia no cesó. Su cuerpo temblaba sin control, pero su mente se mantenía despierta, siguiendo el ritmo de su corazón, un latido por ella y otro por la vida dentro de su vientre. «Aguanta», susurró otra vez, y el sonido se perdió entre el viento. Las luces de la mansión se veían borrosas a través del aguacero, brillando débilmente como fantasmas tras el cristal. En lo más profundo, comenzó a formarse una determinación tranquila, pequeña pero irrompible. Comprendió que sobrevivir no se trataba de fuerza, sino de terquedad, de negarse a desaparecer. Cerca de la medianoche, Laura salió de la casa, con el abrigo apretado y el teléfono escondido en el bolsillo. Escuchaba el silbido de la lluvia sobre la grava, olía el metal de la reja.
Olivia seguía allí, casi inconsciente, la cabeza inclinada, los labios moviéndose sin sonido. «Señora Hale», susurró, tocándole el hombro. «Estoy aquí. Llamé por ayuda». Los ojos de Olivia se abrieron con dificultad. «No», dijo débilmente. «Él te despedirá». Laura negó con la cabeza. «Que lo haga. Nadie merece esto». Se arrodilló junto a ella, cubriéndola con el abrigo, las dos empapadas hasta los huesos. El mundo parecía suspendido entre relámpagos, entre un respiro y el siguiente. Cuando por fin llegaron las sirenas, su luz roja cortó la lluvia como el amanecer. Los paramédicos levantaron a Olivia con cuidado, la envolvieron en mantas. Sus voces eran calmadas y profesionales, aunque sus ojos revelaban el horror ante lo que veían. Nathan estaba en la puerta, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo, fingiendo que todo era un malentendido. «Ella exageró», dijo a uno de los oficiales. «Ha estado inestable durante semanas». El oficial no respondió, pero la mirada que le dio lo dijo todo. Cuando cerraron las puertas de la ambulancia, la mirada de Olivia volvió hacia la mansión. La lluvia sobre el techo brillaba como vidrio quebrado. Sintió que algo dentro de ella también se había roto, pero no del modo en que él quería. Dentro de la ambulancia, el calor de la calefacción parecía irreal. Olivia miraba el vaho sobre la ventana, viendo cómo difuminaba el mundo exterior en un gris inmóvil. Sus muñecas ardían donde el cuero las había herido. El paramédico le preguntó su nombre, la fecha de parto, el nivel de dolor, y ella respondió lentamente, como alguien que está recordando cómo hablar. Cuando le preguntó si tenía familia a quien llamar, dudó. «No», dijo por fin, «ya no». Su voz era tranquila, casi firme, pero sus dedos se aferraban al borde de la manta. No lloraba. Las lágrimas ya se las había llevado la tormenta. Mientras la ambulancia avanzaba por la carretera costera, el océano apareció a su lado, una extensión oscura que palpitaba con las olas. Los relámpagos iluminaban el agua, mostrando los acantilados y la mansión arriba, lejana ahora, pequeña, impotente. Olivia cerró los ojos y escuchó cómo la lluvia se desvanecía sobre el techo. Por primera vez esa noche, se permitió respirar profundamente. Dolor, agotamiento y miedo se mezclaron en una claridad extraña. No sabía cómo, pero comprendía que ese momento no sería el final de su historia. La lluvia había intentado ahogarla, pero en cambio la había bautizado en algo nuevo. Cuando las luces de la ciudad aparecieron a lo lejos, susurró para sí misma, apenas audible sobre el zumbido del motor. «Seguimos aquí». Y en ese pequeño susurro, frágil pero seguro, la noche encontró su último eco, desvaneciéndose en el ritmo constante de la lluvia contra el cristal, un latido que se negaba a detenerse. La mañana amaneció lentamente sobre Seattle, ese tipo de mañana gris, en la que las nubes parecen aplastar todo, apagando el sonido, el color e incluso la respiración. La ambulancia se había detenido hacía horas, pero en la mente de Olivia Hayes, su sirena aún resonaba detrás de sus ojos, desvaneciéndose y regresando como un recuerdo imposible de silenciar. Abrió los ojos hacia una luz de techo, demasiado blanca, demasiado constante, con el zumbido estéril de las máquinas, llenando el espacio a su alrededor. Una voz suave pronunció su nombre, con cuidado, como si pudiera romperse, si se decía demasiado alto. «¿Señora Hayes? ¿Puede oírme?» Giró la cabeza ligeramente, un movimiento pequeño pero pesado, y vio a un hombre con bata blanca de pie junto a la cama, sus ojos tranquilos, pero llenos de una preocupación demasiado profunda para expresarse con palabras. El doctor Mason Reed llevaba 16 horas de turno cuando la trajeron. Estaba empapada y casi inconsciente, con la piel helada y el pulso débil. Había visto muchas formas de dolor durante sus años en el hospital, pero este caso traía un silencio que lo inquietaba. «Ahora está a salvo», dijo mientras revisaba el monitor, y veía que sus ojos se abrían lentamente. «Está en el Hospital St. Helena». Olivia intentó hablar, pero el sonido salió quebrado, como si su garganta hubiera olvidado cómo formar palabras. «El bebé», susurró, y por un momento su cuerpo se tensó, preparándose para una respuesta que temía escuchar. Mason se inclinó un poco, con voz firme. «El latido es débil, pero está ahí. Necesitan descansar, ambos».
El alivio llegó en una ola lenta, no de alegría, sino lo suficiente para permitirle exhalar. Cerró los ojos otra vez, mientras las lágrimas se deslizaban silenciosas hacia su cabello. La habitación olía levemente a desinfectante y a lluvia que entraba por una ventana entreabierta. Afuera, la llovizna no había cesado, dibujando caminos plateados sobre el vidrio. Olivia permanecía inmóvil, con las muñecas envueltas en vendas, la piel irritada por el roce del cuero. Cuando levantó la mano, la línea del suero tiró suavemente, recordándole lo frágil que era todo. Mason estaba al pie de la cama escribiendo notas, pero sus ojos permanecieron sobre ella un poco más de lo que exigía el protocolo. Había leído el informe de ingreso, había escuchado al paramédico, y algo dentro de él se negaba a tratar este caso como uno más. ¿Vino alguien con usted?, preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza, con la mirada perdida. Nadie, respondió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, huecas pero definitivas. Las horas pasaron. Las enfermeras entraban y salían, acomodaban las mantas, revisaban los signos vitales, hablaban en voz baja como si las paredes pidieran silencio. Cada sonido le parecía distante, filtrado por agua. Olivia flotaba entre la vigilia y el sueño, entre la habitación y el recuerdo de la reja. A veces oía su voz, baja y fría, a veces solo la lluvia. Puso una mano sobre su vientre y susurró: «Sigo aquí». Ya no era una oración, solo un hecho. La enfermera, una mujer llamada Ellen, se detuvo a su lado. «Es fuerte», dijo suavemente, dejando una toalla doblada junto a la cama. La mayoría no habría sobrevivido tanto tiempo al frío. Olivia la miró y asintió levemente. «No fui yo», dijo. «Fue el bebé. Ella me mantuvo despierta». Ellen sonrió con tristeza. «Entonces ya te está salvando». Esa tarde, Mason regresó con un sobre pequeño en la mano. Su voz era baja, pero segura. «Esta es su copia del informe médico. Guárdelo bien. Es la prueba de lo que ocurrió». Olivia lo miró largo rato antes de tomarlo, con los dedos temblorosos. «Él encontrará la manera de hacerlo desaparecer», murmuró, más para sí que para él. La expresión de Mason se endureció, con esa ira silenciosa que solo tienen quienes han visto demasiada injusticia. «No, si usted no lo permite», respondió. «La verdad deja marcas, incluso cuando intentan enterrarla». Sus miradas se cruzaron, no como médico y paciente, sino como dos personas que entienden lo que significa sobrevivir. Al caer la tarde, la luz exterior se volvió más suave, azulada, y la ciudad empezó a desvanecerse detrás de la cortina de lluvia. Olivia pidió un espejo. La enfermera dudó, pero se lo entregó. Se miró, y apenas se reconoció. Tenía las mejillas hundidas, los labios agrietados, un leve moretón en la mandíbula. Sin embargo, debajo del cansancio, había algo más, una quietud nueva que no conocía. «Parezco un fantasma», murmuró. «No», dijo Ellen desde la puerta con voz tranquila. «Pareces alguien que regresó». Las palabras quedaron flotando mucho después de que la enfermera se fue, girando en su mente como la luz que toca el borde de una herida. Esa noche, los pasillos se oscurecieron, y el hospital se llenó de silencio, interrumpido solo por el pitido rítmico de los monitores y los pasos lejanos. Olivia no podía dormir. Observaba la lluvia deslizarse por la ventana, pequeños ríos reflejando las luces de la calle. En algún lugar, Nathan estaba dando su declaración, contando al mundo una versión de los hechos pulida y controlada. Casi podía oír su voz en las noticias, calmada, calculada, diciendo a los reporteros que su esposa había tenido una crisis, que necesitaba privacidad, que la amaba profundamente. Las mentiras serían creídas, al menos por un tiempo. Él tenía dinero, encanto y la paciencia de quien sabe manipular las narrativas. Ella solo tenía la verdad y un cuerpo marcado que nadie quería mirar. Mason entró en silencio cerca de la medianoche. Revisó sus signos vitales, aunque no habían cambiado. Miró la televisión en la esquina, donde el rostro de Nathan llenaba la pantalla, perfectamente compuesto bajo el titular: «El multimillonario habla». Mason bajó el volumen, con la mandíbula tensa. «No tiene que ver eso», dijo suavemente. Olivia no apartó la vista.
Quiero hacerlo, respondió. Necesito recordar quién es. Después de un momento, Mason asintió. Entonces recuérdelo con claridad. No deje que la historia cambie. Ajustó su suero. Luego se detuvo, dudando si decir algo más. Finalmente dijo, no estás sola en esto, aunque así lo parezca. Ella lo miró, buscando una razón para creerle. Por primera vez, la encontró. Cuando él se fue, Olivia permaneció en silencio. La televisión mostraba ahora el pronóstico del clima. Más lluvia, otra tormenta acercándose desde el Pacífico. Pensó en el océano más allá de la ciudad, infinito y gris, capaz de contener destrucción y calma en un mismo respiro. Su mano volvió a su vientre, sintiendo el leve movimiento que le recordaba por qué seguía respirando. Las palabras del doctor resonaron en su mente. La verdad deja marcas. Trazó con los dedos la venda de su muñeca y comprendió que tenía razón. El dolor también deja huellas, grabadas en el cuerpo y en el alma, imposibles de borrar. Antes del amanecer, apagó la televisión, cerró los ojos y dejó que el sonido de la lluvia llenara la habitación. Ya no era cruel, solo constante, familiar, casi amable. La ciudad afuera seguía dormida, con las luces parpadeando entre la niebla. Por primera vez desde aquella noche, no sintió que se ahogaba. No se sentía segura todavía, pero sí algo parecido. Una paz frágil construida sobre el cansancio y una tranquila rebeldía. Mientras la lluvia suavizaba su ritmo contra el cristal, Olivia susurró en la quietud. Sobrevivimos a la noche. Las palabras se asentaron suavemente en la oscuridad, como una pequeña llama que se niega a apagarse. Y el mundo, por un instante breve y misericordioso, pareció detenerse. La lluvia finalmente había cesado, pero el aire aún conservaba su olor, ese tenue aroma a asfalto mojado y a sal distante del mar. Olivia Hayes se sentaba junto a la ventana del hospital. Sus dedos trazaban las gotas de condensación que formaban pequeños ríos sobre el cristal, observando cómo la ciudad abajo seguía moviéndose como si nada hubiera ocurrido. El mundo exterior era indiferente. Los autobuses circulaban. La gente caminaba bajo paraguas, sin saber que en el quinto piso una mujer intentaba en silencio recordar quién había sido. Su cuerpo todavía dolía en lugares que no quería tocar, y sus muñecas estaban envueltas en gasas nuevas, los moretones desvaneciéndose en un azul apagado. No había hablado mucho desde la noche en que fue ingresada. Solo asentía cuando las enfermeras le hacían preguntas y susurraba cuando el médico venía a revisar su pulso. Había demasiadas palabras atrapadas detrás de sus labios, y ninguna parecía segura para decir en voz alta. Laura Kim apareció en la puerta esa mañana, con una bolsa de papel y un termo de té. Su cabello estaba húmedo, su rostro pálido por la falta de sueño. Parecía mayor de algún modo, no por los años, sino por el peso de lo que había presenciado. Los ojos de Olivia se abrieron ligeramente al verla, mezcla de alivio y temor. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja, con la garganta áspera por el silencio. Laura negó con la cabeza. «Necesitaba asegurarme de que estás viva». Se sentó al borde de la silla, las manos temblorosas mientras vertía el té en una taza pequeña. «Me dijeron que te habían dado de alta ayer, pero sabía que no era verdad». Olivia miró la taza sin tomarla. «¿Él sabe que grabaste el video?», preguntó. Laura se quedó inmóvil, mirando hacia la puerta. «Creo que sospecha», susurró. «Me llamó esta mañana. Dijo que era una desagradecida. Dijo que la gente olvida quién les da de comer». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y amargas. Olivia casi podía oír la voz de Nathan detrás de ellas, calmada y cruel, el mismo tono que había usado antes de atarla a la reja. Tragó saliva y volvió la mirada hacia Laura. «¿Aún tienes el video?». Laura asintió despacio, con los dedos retorciendo la tela de su falda. «Sí. Lo copié en una memoria y lo escondí. Pero no sé qué hacer ahora». Durante un momento, ninguna habló. El zumbido de la luz fluorescente llenaba el silencio como un ruido estático. Finalmente, Olivia dijo: «Envíalo a alguien que no tenga miedo de mostrarlo». Su voz era plana, sin ira, solo segura. Laura dudó. ¿Quién sería? Olivia volvió la vista a la ventana, su reflejo pálido bajo el cielo gris. Alguien que aún crea que la verdad importa. Esa misma tarde, después de la última ronda de las enfermeras, Laura se sentó en su coche frente al hospital,
su aliento empañando el parabrisas. Deslizó el dedo por sus contactos, deteniéndose sobre un nombre que no usaba desde hacía años. Eric Cole, periodista de investigación. Solía escribir sobre corrupción, sobre hombres como Nathan Hale. Lo había pagado con su carrera. Sus artículos retirados en silencio. Su reputación destruida por los poderosos a los que había expuesto. Laura dudó solo un segundo antes de pulsar llamar. La línea sonó 2 veces antes de que una voz masculina respondiera, baja y cautelosa. ¿Quién habla? Apretó el teléfono con fuerza. Me llamo Laura Kim. Trabajo para Nathan Hale. Tengo algo que necesita ver. Hubo silencio. Luego el suave clic de un encendedor, seguido de una respuesta medida. Tiene 10 segundos para convencerme de que esto no es una trampa. Lo grabé, dijo rápidamente, con la respiración entrecortada. Ató a su esposa a una reja, bajo la lluvia. Está embarazada. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando él habló de nuevo, su tono había cambiado. Reúnase conmigo mañana. En el restaurante de la 99, junto al viejo puente. Al mediodía. No traiga a nadie. Colgó. Laura miró la pantalla del teléfono, su propio reflejo devolviéndole la mirada, con los ojos abiertos por el miedo y algo que se parecía a la determinación. Encendió el coche. Y la lluvia comenzó a caer otra vez, suave pero constante, como si el cielo mismo quisiera limpiar el peso de lo que acababa de hacer. Al día siguiente, Olivia estaba sola en su habitación del hospital. La televisión estaba en silencio. Las noticias mostraban historias sobre la próxima gala benéfica de Nathan. Su rostro llenaba la pantalla, pulido, sonriente, hablando sobre valores familiares y la importancia de la compasión. Sintió algo frío torcerse en su pecho. No era ira ni tristeza, sino el reconocimiento punzante de una mentira repetida hasta sonar verdadera. La enfermera entró a revisar sus signos vitales y preguntó si quería subir el volumen. No, dijo Olivia con voz suave, sin apartar la mirada de la pantalla. Ya sé cómo termina esta historia. No. Mientras tanto, Laura esperaba en el restaurante, sentada en una cabina junto a la ventana, con el abrigo aún húmedo por la llovizna. El lugar olía a café y huevos fritos, ese tipo de consuelo que pertenece a quienes aún creen en las mañanas normales. Eric llegó unos minutos tarde, con una chaqueta de cuero gastada y un cuaderno bajo el brazo. Sus ojos eran agudos, pero cansados. El tipo de cansancio que viene de luchar batallas que nadie más ve. Se deslizó en el asiento frente a ella y la miró directamente antes de hablar. Dijo que trabajaba para Hale. Ella asintió. Trabajé. Y sigues viva. Eso ya es un milagro. Su voz no tenía humor, solo hechos. Ella colocó la memoria USB sobre la mesa entre ambos. Todo lo que necesita está aquí, dijo. Ya no puedo conservarlo. Él no la tomó enseguida. ¿Entiende lo que significa esto?, preguntó en voz baja. Si esto es real, no solo lo destruirá a él, destruirá todo lo que lo rodea. La mirada de Laura no vaciló. Entonces que así sea. Durante un largo rato permanecieron en silencio. La lluvia golpeaba suavemente el cristal y el café se enfriaba entre ellos. Eric finalmente tomó la memoria, deslizándola en su bolsillo como un secreto demasiado pesado. ¿Ella lo sabe?, preguntó. ¿La esposa? Laura asintió. Fue ella quien me dijo que lo hiciera. Él la observó unos segundos, luego suspiró. Dígale que encontraré la manera de hacer que la gente escuche. Cuando se levantó para irse, la voz de Laura lo detuvo. Tenga cuidado, dijo. Él posee más que edificios. Eric esbozó una pequeña sonrisa cansada. Yo también poseo algo. Poseo la verdad. Y eso aún vale algo. Esa noche, Olivia no pudo dormir. Las luces del hospital se atenuaron, y el sonido del tráfico distante murmuraba como un sueño inquieto. Pensó en Laura conduciendo a casa, en el riesgo que había asumido, en el periodista desconocido que ahora llevaba su historia como una llama frágil en la oscuridad. No sabía si el mundo la creería, o si el poder de Nathan lo apagaría todo otra vez, pero sabía que algo había cambiado. Por primera vez desde la noche de la lluvia, no solo estaba sobreviviendo, estaba esperando, no un rescate, sino que la verdad saliera a la luz. Cuando amaneció, el cielo sobre Seattle estaba pálido y limpio, las nubes de lluvia disipándose en neblina.
Olivia volvió el rostro hacia la ventana, sintiendo el primer y leve calor de la luz sobre su piel. La ciudad seguía su curso, pero dentro de esa habitación tranquila, el tiempo se ralentizó lo suficiente para que pudiera respirar sin miedo. Cerró los ojos y susurró una sola palabra, más para sí misma que para cualquiera: pronto. Y con eso, la mañana se aquietó, llevando su voz en el suave ritmo de un mundo que por fin empezaba a escuchar. Cuando el video llegó al público, el cielo sobre Seattle se había vuelto del color del metal, pesado y pálido, como si la ciudad entera contuviera la respiración. La grabación era corta y granulada, filmada a través de una ventana cubierta por la lluvia, pero no necesitaba ser perfecta. La imagen de un hombre atando a su esposa embarazada a una reja de hierro mientras la tormenta caía a su alrededor fue suficiente para detener al mundo por un segundo. Se propagó por teléfonos y redes sociales como un relámpago buscando su siguiente destino, compartido en susurros en oficinas, repetido en los noticieros de la noche, debatido por personas que no conocían su nombre, pero sentían el peso de su sufrimiento en los huesos. En algún punto entre la indignación y el ruido, el imperio de Nathan Hale comenzó a temblar. Dentro de su oficina de cristal con vista a la bahía, Nathan estaba sentado detrás de un escritorio que parecía demasiado limpio para el caos que lo rodeaba. Las pantallas alineadas en la pared reproducían distintos noticieros, cada voz pronunciando su nombre con una mezcla de curiosidad y repulsión. «Es falso», dijo con brusquedad, interrumpiendo a su jefa de relaciones públicas antes de que terminara de hablar. «La tecnología de falsificación digital está en todas partes. Lo desacreditaremos». Su reflejo en la ventana se veía más delgado de lo habitual, la corbata algo suelta, los dedos golpeando el vidrio con un ritmo irregular. «No entiende», respondió la mujer con voz baja. «La gente cree lo que siente, no lo que se le dice. Y sienten algo real en ese video». Por un momento, Nathan no respondió. El silencio entre ambos se sintió como estar de pie sobre hielo, esperando oír la primera grieta. Al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento sobre una librería, Eric Cole observaba la misma grabación, su café intacto sobre la mesa. No sentía orgullo, aún no. Solo ese silencio incómodo que llega cuando la verdad sale de tus manos y entra en el mundo, dejando de ser tuya para protegerla. Había hecho su parte. Había verificado el video, rastreado la línea de tiempo, confirmado cada detalle, pero el peso seguía sobre sus hombros. Sabía lo que hombres como Nathan Hale hacían cuando se veían acorralados. No se derrumbaban, contraatacaban. Miró sus notas, las que había prometido guardar, y murmuró para sí mismo: «Ahora comienza». Mientras tanto, Olivia Hayes estaba a cientos de kilómetros del ruido, refugiada en una cabaña junto al mar que olía a sal y pino. Las olas golpeaban las rocas con un ritmo constante, resonando a través de las paredes de madera como un latido que se negaba a detenerse. El padre Thomas Byrne, el sacerdote retirado que le había ofrecido refugio, estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina, removiendo azúcar en su taza de té. «Ya está afuera», dijo en voz baja, sin apartar la vista del vapor que subía. «La gente está viendo lo que él hizo». Olivia no respondió de inmediato. Miraba por la ventana, una mano sobre el vientre, observando cómo el horizonte se disolvía en la niebla. «Ver no es lo mismo que creer», dijo. Su voz era suave pero firme, moldeada por el cansancio y por algo más profundo, la certeza de que la verdad por sí sola rara vez bastaba. El padre Thomas asintió, comprendiendo con la sabiduría de quien ha visto demasiado. «Tal vez», dijo, «pero es un comienzo, y los comienzos importan». Ella lo miró, los labios moviéndose apenas en algo que no era del todo una sonrisa. «No quiero ser una historia», dijo. «Solo quiero recuperar mi vida». Él se recostó en la silla, con una expresión amable pero firme. «No puedes recuperar lo que se fue, Olivia. Solo puedes decidir qué hacer con lo que queda». Sus palabras flotaron en el aire como humo, llenando el espacio entre su miedo y su determinación. Afuera, el viento empezó a levantarse, doblando los árboles hasta hacerlos crujir bajo la presión. Olivia salió al porche, sus pies descalzos, rozando la madera fría. La lluvia aún no había comenzado,
Pero las nubes se acumulaban de nuevo, densas y oscuras sobre el agua. Pensó en el hombre al que alguna vez amó, el que solía llevarle café a la cama, el que se arrodilló junto a ella cuando escucharon por primera vez el latido del bebé. Ese hombre había desaparecido, reemplazado por algo más frío, más hambriento de control. Y sin embargo, de una manera cruel, aún vivía en los rincones de su mente, su voz apareciendo cuando el viento se quedaba quieto. «Nunca serás libre de mí», susurraba. Ella cerró los ojos y respondió en voz baja. «Mírame». En la ciudad, la amante de Nathan, Vanessa Cross, se sentaba frente a un tocador rodeado de luces doradas, desplazándose por el teléfono mientras los titulares llenaban su pantalla. Sus dedos perfectamente cuidados temblaban ligeramente al leer los comentarios. Palabras como monstruo, abusador, mentiroso. Había construido su fama sobre la belleza y la asociación, pero este no era el tipo de atención que sabía soportar. «También se están volviendo contra ti», dijo Nathan cuando la llamó, su voz tensa. «Debes publicar un comunicado. Di que es falso. Di que Olivia está inestable». Vanessa vaciló, su reflejo devolviéndole la mirada como una extraña. «Nathan, la gente la vio. Vieron la lluvia. Escucharon su llanto». «Entonces recuérdales quién soy», respondió él con dureza. «Recuérdales lo que he construido». La línea se cortó antes de que ella pudiera responder. Dejó el teléfono sobre la mesa y miró sus propios ojos, dándose cuenta por primera vez de que el imperio junto al que había vivido se estaba resquebrajando, y cuando cayera, no lo haría en silencio. Esa noche, la lluvia volvió. Barrió las calles como un recuerdo, acumulándose en las grietas de las aceras, resbalando por los costados de los rascacielos que aún llevaban el nombre de Nathan. En las pantallas de televisión, los reporteros analizaban el video cuadro por cuadro. Los políticos ofrecían declaraciones vagas sobre responsabilidad doméstica, y los presentadores discutían si la justicia era una cuestión de ley o de conciencia. Pero en una habitación junto al muelle, una sola luz permanecía encendida mucho después de la medianoche. Olivia estaba sentada en un escritorio, la lámpara iluminando los papeles extendidos ante ella. Contratos, estados financieros, cuentas ocultas. Cada página era otro hilo que tiraría, otra máscara que arrancaría. Cuando el padre Thomas entró, la encontró aún despierta, los ojos rojos por el cansancio. «Necesitas descansar», dijo con dulzura. Ella no levantó la vista. «El descanso vendrá después». Él dudó un momento, luego colocó una manta doblada sobre el respaldo de su silla. «Me recuerdas a alguien que conocí una vez», dijo. Ella también lo perdió todo, pero construyó algo mejor entre las cenizas. Olivia se detuvo, el bolígrafo inmóvil en su mano. ¿Y qué fue de ella? Él sonrió débilmente. Dejó de huir. Afuera, la primera luz del amanecer empezó a atravesar las nubes, volviendo el mar de negro a plateado. Olivia cerró el expediente, sus dedos rozando el montón de pruebas como si sellara una promesa. Se levantó, caminó hacia la ventana y observó cómo la luz se extendía lentamente sobre el agua. Era un silencio distinto, no vacío. En algún lugar, casi podía oír el ritmo tenue del corazón de su hijo, firme y constante. Por primera vez, el silencio no le supo a miedo, le supo a algo que casi había olvidado: control. Y mientras las olas llegaban a la orilla, suaves e infinitas, comprendió que la tormenta de afuera no era nada comparada con la que estaba lista para desatar. Los días en la cabaña comenzaron a mezclarse unos con otros, marcados solo por el ritmo de la lluvia, golpeando el techo y el sonido de las olas, plegándose y desplegándose más allá de los acantilados. Olivia Hayes pasaba sus mañanas en la pequeña mesa de madera, con una taza de café negro a un lado, el vapor elevándose como el débil recuerdo de un calor que aún no lograba alcanzar. Sus manos, antes delicadas y cuidadosas, ahora se movían con una precisión silenciosa, revisando los documentos que Eric Cole le había enviado. Estados financieros, registros de donaciones y contratos que parecían limpios hasta que se veía lo que ocultaban. Cada número, cada firma, cada transacción falsa, era un hilo en la red que Nathan Hale había tejido. Y uno por uno, ella comenzó a tirar de ellos. El padre Thomas entraba a veces en la habitación,
sus pasos suaves sobre las tablas del suelo que crujían, su presencia tranquila pero vigilante. Rara vez hacía preguntas. Simplemente colocaba un plato de pan o de sopa junto a ella y decía, «Come, Olivia». Ella le agradecía, pero la comida a menudo se enfriaba mientras seguía trabajando, sus ojos recorriendo líneas de tinta como caminos en un laberinto. No había odio en su rostro, solo concentración, la calma determinada de quien lo ha perdido todo y ya no tiene nada más que perder. A veces, cuando la luz de la ventana se desvanecía y su espalda comenzaba a doler, se recostaba y cerraba los ojos, escuchando el mar. Sonaba como una respiración lenta y constante, un recordatorio de que la vida continuaba incluso cuando ella no quería hacerlo. Una tarde, Eric llegó a la cabaña. Los neumáticos de su coche crujían sobre la grava del sendero. El aire olía a pino mojado y a sal. Entró, sacudiendo la lluvia de su abrigo, con el rostro cansado pero esperanzado. «Has estado ocupada», dijo, mirando los montones de papeles sobre la mesa. Olivia no levantó la vista. «Estar ocupada es lo único que evita que recuerde». Eric asintió, sacando una carpeta de su portafolio. «Tenías razón. Su empresa no solo lava dinero. Ha estado usando una red de falsas organizaciones benéficas para canalizar dinero hacia cuentas en el extranjero. Y estos», dijo, tocando la carpeta, «estos están a tu nombre». Olivia levantó lentamente la cabeza, los ojos entrecerrados. «¿A mi nombre?», él asintió. «Donaciones, transferencias, firmas. Parece que aprobaste cada una». Ella observó el papel que él deslizó sobre la mesa, su propia firma falsificada impresa, claramente bajo la fecha. Durante un momento, no dijo nada. El único sonido era el viento sacudiendo la ventana. «Me convirtió en cómplice», dijo en voz baja, casi para sí misma. Quería que cayera con él si alguna vez lo hacía. Eric se inclinó hacia adelante. «Entonces haremos que caiga más rápido». Ella lo miró, encontrando sus ojos por primera vez desde que él había llegado. Ya no había miedo en su rostro, solo claridad. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó. «Tu historia», respondió él, «con tus palabras, no con las mías». Ella dudó un momento, las manos temblando ligeramente mientras tomaba un bolígrafo. «Entonces empecemos». «Oh». Trabajaron durante horas, mientras la tormenta afuera se hacía más fuerte, el trueno rodando sobre el mar como un corazón desacompasado. Eric hacía preguntas con la paciencia de quien sabe que la verdad no es un instante, sino un camino largo y sinuoso. Olivia respondía despacio, deteniéndose a veces para recuperar el aliento. Habló de la noche en que la ataron a la reja, del silencio de la casa, de cómo se sentía la lluvia sobre su piel, no fría, sino purificadora, como si el cielo mismo intentara lavarla. Habló de las mentiras, de la manipulación, de los momentos en que el amor se convirtió en control tan lentamente que no lo notó hasta que fue demasiado tarde. Y mientras hablaba, comenzó a sentirse más ligera, como si cada palabra liberada se llevara un pequeño fragmento de su dolor. Cuando las últimas notas quedaron escritas y el reloj marcó la medianoche, el padre Thomas entró nuevamente con un farol en la mano. «Van a enfermarse si no descansan», dijo con tono severo pero amable. Eric sonrió levemente. «Ya casi terminamos». Olivia se frotó los ojos, agotada pero despierta. «Padre», dijo, «¿cree que la gente puede cambiar?». Él la miró largo rato antes de responder. «Sí, pero no todos quieren hacerlo». Ella asintió, la mirada fija en la ventana donde el relámpago brillaba débilmente en el horizonte. «Entonces me aseguraré de que él lo haga». Después de que Eric se fue, la cabaña pareció más grande, más silenciosa. Olivia organizó los papeles en pilas ordenadas y los guardó en una caja metálica bajo la cama. Se puso un suéter de lana y se paró junto a la chimenea, observando cómo las llamas prendían. Su reflejo temblaba en el vidrio de la ventana junto a ella, pálido, cansado, pero ya no frágil. La tormenta empezaba a amainar. La lluvia se había vuelto una llovizna fina que flotaba en el aire como humo. Salió al porche, la madera húmeda bajo sus pies, y miró hacia el oscuro horizonte del agua. La noche olía a tierra y a sal, a finales y comienzos entrelazados. Pensó en su hijo, en el pequeño latido que había sobrevivido a todo, y sintió una oleada de algo parecido a la paz.
Nunca volverás a arrodillarte, susurró, con una mano sobre el vientre. Su voz era firme, no una promesa de miedo, sino de certeza. Detrás de ella, la lámpara de la cabaña lanzaba un resplandor suave a través de la puerta abierta, pintando su silueta contra la neblina, como testigo silencioso de su propia resurrección. Al volver a entrar, vio el teléfono sobre la mesa parpadeando con un nuevo mensaje de Eric. Era corto, solo unas pocas palabras. Está funcionando. La gente está haciendo preguntas. Sonrió levemente, sus ojos reflejando el parpadeo de la llama. Por primera vez en meses, la idea del mañana no la asustó. Caminó hacia la ventana, observando el horizonte donde el océano se encontraba con la noche, y exhaló lentamente. El mar estaba en calma. Las olas se movían con ritmo suave, cada una borrando lo que había antes. Olivia observó hasta que su reflejo se desdibujó en el vidrio, hasta que solo quedó el sonido tranquilo de la lluvia regresando, no violenta esta vez, sino suave, indulgente, como un recuerdo que finalmente aprende a descansar. Y en ese silencio comprendió que la fuerza que había estado buscando nunca la había abandonado. Había estado esperando, callada, bajo el ruido, paciente como la marea, lista para alzarse de nuevo cuando el mundo se volviera lo bastante silencioso para escucharla. El estudio de televisión era más frío de lo que Olivia había imaginado, con las paredes vibrando bajo la electricidad silenciosa de las cámaras y las luces que habían presenciado 1000 historias, pero ninguna como la suya. El escenario olía levemente a café y maquillaje, y el murmullo bajo de los productores llenaba el espacio como una marea distante. Ella se encontraba justo al borde del set, con las manos sobre su vientre, alisando la seda de su vestido azul claro. Era el mismo que había llevado la noche de la tormenta, el que se había pegado a su piel como una segunda capa de vergüenza. Ahora se sentía distinto, más pesado, no por la tela, sino por lo que cargaba. Un pasado que al fin estaba lista para exponer. Eric estaba a unos pasos de distancia, el rostro sereno pero los ojos atentos. «No tienes que hacerlo en directo», dijo en voz baja. «Podemos grabarlo antes, editarlo si cambias de opinión». Olivia lo miró y negó con la cabeza. «Si me escondo ahora, nunca dejaré de hacerlo». La presentadora, una mujer de cabello plateado y mirada firme, se acercó con una carpeta en la mano y una sonrisa que era mitad consuelo, mitad advertencia. 5 minutos, dijo suavemente. Olivia asintió, con la garganta seca pero el corazón estable. Se sentó en la silla en el centro del escenario, las luces sobre su cabeza calentando su rostro, su reflejo débilmente visible en la lente de la cámara frente a ella. El público en el estudio era pequeño, quizá 20 personas, pero el silencio que sostenían parecía inmenso. Detrás de las cámaras, sabía que millones más la estarían viendo desde sus casas, sus oficinas, sus teléfonos, esperando a que hablara. Por un momento breve, el miedo la tocó como una mano fría en el hombro, familiar, susurrándole que aún era demasiado pequeña para enfrentarse a un hombre como Nathan Hale. Pero entonces recordó la lluvia, la reja de hierro, la voz que alguna vez le dijo que nunca sería libre, y sintió algo más fuerte que el miedo. Cuando la luz roja de la cámara se encendió, la presentadora comenzó con suavidad. «Olivia Hayes, gracias por estar aquí. Has decidido compartir algo muy personal con el mundo esta noche. ¿Por qué ahora?» Olivia inhaló despacio, el sonido de su respiración captado por el micrófono. «Porque el silencio no protege a nadie», dijo. Su voz era baja pero firme, el tipo de voz que se escucha incluso sin gritar. «Porque la verdad ya está afuera, y necesito que la gente sepa que es real». La presentadora se inclinó hacia adelante. «¿Puedes contarnos qué ocurrió esa noche?» Los ojos de Olivia bajaron un momento, sus dedos rozando el dobladillo del vestido como si buscara equilibrio. «Dijo que lo avergoncé», comenzó, su tono medido. «Dijo que lo hice parecer débil frente a sus amigos. Luego me sacó afuera. Llovía. Pensé que solo estaba enojado, que necesitaba calmarse. Pero me ató las muñecas a la reja». Un suspiro contenido recorrió al público, pero Olivia no se inmutó. Continuó hablando, su voz estable, casi demasiado tranquila. «Me dejó allí durante horas. Sentía el frío meterse en mis huesos. Recuerdo haber pensado que no lo lograría, pero ya no podía gritar.
La lluvia me había quitado la voz. La mano de la presentadora tembló ligeramente mientras ajustaba sus notas. ¿Y tu bebé? Olivia sonrió débilmente, una sonrisa cansada y frágil que llevaba el peso de muchas noches sin dormir. Sobrevivió, de algún modo. El silencio que siguió fue casi insoportable. Incluso las luces del estudio parecieron atenuarse, su zumbido apagándose como si la sala misma escuchara. Entonces, desde una esquina del set, un alboroto rompió la quietud. Una puerta se cerró de golpe, se oyeron voces elevadas, y antes de que alguien reaccionara, Nathan Hale entró al estudio, con el rostro enrojecido, su presencia cortando el aire como una hoja. Los guardias se apresuraron, pero él los detuvo con un gesto autoritario. «¡Mientes!», gritó, su voz resonando en los micrófonos. «Has perdido la cabeza, Olivia. Estás enferma». El público se congeló, la tensión tan densa que parecía una tormenta a punto de estallar. Olivia no se movió. Sus ojos lo siguieron con la certeza tranquila de quien ya ha visto lo peor. «Estaba enferma», dijo con suavidad, «pero ya no». Nathan rió, un sonido quebradizo que no alcanzó sus ojos. «¿Crees que la gente te creerá? Mírate, estás frágil, estás rota». Olivia se puso de pie, apoyando las manos sobre la mesa frente a ella, con la postura recta y deliberada. «Lo estaba», dijo, «pero tú me enseñaste a mantenerme en pie». Por primera vez, Nathan pareció dudar, su seguridad tambaleándose bajo el peso de su calma. Dio un paso más cerca, bajando la voz. «Te estás destruyendo», murmuró. Olivia inclinó ligeramente la cabeza. «No», respondió. «Me estoy liberando». Los guardias finalmente intervinieron, sujetando los brazos de Nathan mientras él forcejeaba y maldecía entre dientes. Las cámaras siguieron grabando. La luz roja no se apagó, y mientras lo sacaban del estudio, su voz se desvaneció entre los pasillos. El público se puso de pie, no para aplaudir, sino en un silencio atónito por lo que acababan de presenciar. La presentadora extendió la mano, cubriendo los dedos temblorosos de Olivia. «¿Estás bien?», preguntó con voz baja. Olivia asintió, aunque sus ojos brillaban bajo las luces. «Por primera vez», dijo, su voz quebrándose apenas. «Creo que sí». Después de la transmisión, el estudio se fue vaciando poco a poco. Los técnicos hablaban en susurros, los reporteros llamaban a sus editores, y afuera la lluvia volvía, golpeando suavemente las puertas de vidrio. Eric apareció desde la cabina de control, el rostro pálido pero iluminado por una especie de asombro. «Ya está en todas partes», dijo. «En todas las cadenas, en todas las plataformas. No solo contaste tu historia, les mostraste quién es él». Olivia exhaló, los hombros por fin relajados. «Entonces terminó», susurró. «No», respondió Eric con suavidad. «Apenas comienza». Ella sonrió apenas, sin decir nada. El aire del estudio se sentía más ligero ahora, casi cálido. Las luces del escenario se atenuaron, dejando solo un resplandor suave sobre su rostro. Se llevó la mano al cuello para quitar el micrófono, con movimientos lentos, deliberados, como si estuviera despojándose de la última capa de silencio que la había atado durante años. El técnico de sonido le ofreció un pañuelo. Ella se lo agradeció con una voz serena, casi tierna. Luego caminó hacia la salida, cada paso resonando en el espacio tranquilo que antes había pertenecido a su miedo. Afuera, las luces de la ciudad se reflejaban en la llovizna, y el brillo de su vestido azul temblaba sobre el pavimento mojado. Por un instante, se quedó allí, dejando que la lluvia tocara su rostro, cerrando los ojos mientras las gotas frías caían sobre su piel. Ya no se sentía como un castigo, se sentía como una purificación, como un ciclo que se cerraba. Dentro del edificio, los monitores seguían encendidos, repitiendo la escena en la que ella lo enfrentaba sin apartar la mirada. Abrió los ojos y miró hacia el horizonte, donde las nubes se encontraban con el mar, su aliento visible en el aire nocturno. La lluvia continuaba, suave y constante, pero esta vez no le importó. Por primera vez, no sintió que el cielo lloraba por ella. Sintió que estaba de su lado, y eso bastaba. El tribunal era más antiguo de lo que parecía desde afuera. Sus escalones de mármol estaban desgastados por décadas de pasos que habían llevado tanto culpa como esperanza. La luz de la mañana entraba por las altas ventanas, atrapando el polvo en el aire y volviéndolo dorado.
como si el mundo exterior se hubiera detenido para observar lo que estaba a punto de suceder. Olivia Hayes estaba cerca de la entrada, con las manos entrelazadas frente a ella, la respiración corta pero constante. Llevaba un abrigo gris sencillo que caía sobre su vientre creciente, la tela suave agitándose levemente cada vez que las pesadas puertas se abrían y dejaban entrar el viento. Detrás de ella, Eric Cole caminaba en silencio, con una carpeta de pruebas y notas en la mano, el rostro impenetrable. ¿Lista?, preguntó en voz baja. Olivia giró la cabeza lo justo para mirarlo a los ojos. «He estado lista desde la noche en que me dejó bajo la lluvia», respondió. Su tono era tranquilo, pero debajo había algo inquebrantable, como una marea que ya había decidido dónde romper. Dentro de la sala, el aire era fresco y demasiado quieto. El tipo de silencio que espera ser llenado con historias que nadie quiere contar. Nathan Hale estaba sentado en la mesa de los acusados, rodeado por un equipo de abogados con trajes oscuros que murmuraban en tonos controlados. Parecía compuesto, la corbata perfectamente recta, la postura ensayada para inspirar compasión, pero cuando su mirada se cruzó con la de Olivia al otro lado del salón, algo parpadeó en su expresión, un miedo instintivo que rápidamente fue enterrado bajo la arrogancia. Ella sostuvo su mirada un instante, luego desvió los ojos hacia la jueza Margaret Owens, que se encontraba en el estrado, con el cabello plateado recogido y el rostro sereno pero firme. El secretario llamó al orden, y el primer golpe del mazo resonó en la sala como un trueno rompiendo un largo silencio. El fiscal comenzó, sus palabras firmes, cada una cargada de peso. Su señoría, este caso no trata solo de dinero o poder. Trata de control, de abuso y del silencio que el dinero intentó comprar. Los abogados de Nathan objetaron antes de que la frase terminara, pero la jueza lo desestimó con un leve movimiento de la mano. «Continúe», dijo simplemente. Olivia observaba desde su asiento, sus dedos siguiendo el borde del informe médico que el doctor Mason Reed le había entregado. El papel estaba gastado de tanto sostenerlo. Cada número, su temperatura corporal, su presión arterial, su ritmo cardíaco, era un registro de supervivencia. No era solo evidencia. Era prueba de que había vivido lo que debió haberla destruido. Cuando fue su turno de hablar, la sala pareció encogerse a su alrededor. El suelo crujió bajo sus zapatos mientras se levantaba, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía ajeno. Tomó juramento con una mano temblorosa y se sentó en el estrado de los testigos, la mirada fija en un punto más allá de la jueza, donde la luz del sol caía sobre el suelo brillante. «Cuéntenos qué ocurrió esa noche», dijo el fiscal. Olivia asintió despacio, su voz apenas un susurro al principio. «Llovía», comenzó, con palabras que sabían a sal y recuerdo. Dijo que lo avergoncé. Me ató las manos a la reja. No podía moverme, no podía respirar. Se detuvo, tragando saliva, los dedos apretando el borde del asiento. Pensé que me soltaría cuando se calmara, pero no lo hizo. Uno de los abogados de Nathan se levantó bruscamente. «Objeción, suposición». La jueza Owens levantó la mano. «Objeción denegada. Deje que termine». Olivia exhaló y continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Me dejó allí toda la noche, y cuando salió el sol, pensé que eso era todo, que el mundo terminaría en silencio, con lluvia y frío. La sala estaba tan quieta que incluso el zumbido de las luces sonaba demasiado alto. Ella no lloró, no lo necesitaba. La verdad por sí sola pesaba lo suficiente como para callar a todos». Luego testificó Laura Kim, la ama de llaves, su pequeña figura casi perdida en el estrado. Sus manos temblaban al ajustar el micrófono. «Lo vi», dijo, con la voz quebrada. «Lo vi arrastrarla afuera. Intenté detenerlo, pero me dijo que no me metiera». Sacó el teléfono de su bolso, el que contenía el video. La pantalla se encendió, y el sonido de la lluvia y la voz ahogada de Olivia llenaron la sala. Nadie habló. La grabación era breve, pero suficiente. Cuando terminó, el silencio que siguió fue más denso, cargado de incredulidad y furia contenida. El doctor Mason Reed declaró después, su tono profesional pero con un filo de indignación. «Sus heridas son consistentes con una exposición prolongada.
Hipotermia, deshidratación, trauma por estrés. Esto no fue un accidente. Los abogados de Nathan intentaron desacreditarlo, insinuando cercanía con la víctima, pero sus respuestas calmas no dejaron espacio para dudas. Mi relación con ella, dijo, es la misma que la de cualquier médico con su paciente, decir la verdad. Cuando la defensa llamó finalmente a Nathan al estrado, la máscara que había construido empezó a resquebrajarse. Al principio habló con fluidez, alegando amor, malentendidos, incluso compasión. Ella es frágil, dijo al jurado. Siempre ha sido emocional. Pero su confianza se quebró cuando el fiscal colocó frente a él la imagen fija del video. ¿Es usted, señor Hale?, preguntó. Nathan vaciló, apretando la mandíbula. Ha sido editado. Entonces explique la lluvia, dijo el fiscal en voz baja. Explique su voz. Por un momento, la sala entera contuvo el aliento. Nathan no respondió. La jueza Owens se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas. Señor Hale, ¿entiende la gravedad de lo que se ha mostrado aquí hoy? Nathan la miró, los ojos fríos pero inseguros. Entiendo que me han traicionado. La voz de la jueza atravesó el aire, firme y definitiva. No, señor Hale. Lo que ha ocurrido es que lo han desenmascarado. Cuando el último golpe del mazo resonó, no sonó como un final, sonó como una liberación. Olivia permaneció quieta, los ojos cerrados un momento, dejando que el sonido se asentara dentro de ella. El veredicto no se anunciaría hasta la mañana siguiente, pero ella ya conocía el resultado en su corazón. Miró a Laura, que sonreía entre lágrimas, y luego al doctor Reed, que le devolvió un leve asentimiento. Afuera, el cielo se había despejado por primera vez en semanas, y la luz de la tarde se extendía sobre la ciudad en rayos dorados y suaves. Olivia bajó los escalones despacio, cada paso más liviano que el anterior. El aire olía a piedra mojada y libertad. Se detuvo al final y miró hacia las columnas del tribunal, firmes e inmóviles, como si también hubieran estado esperando a que la verdad fuera dicha. Se acabó, dijo Laura en voz baja a su lado. Olivia negó levemente con la cabeza. No, respondió con calma y certeza. Esto apenas comienza. Giró hacia la calle, donde la brisa llevaba el tenue aroma de la lluvia que se desvanecía en la luz del sol. Y por un breve y perfecto instante, se permitió respirar sin miedo. La ciudad volvía a estar viva, y ella también. El veredicto llegó un jueves por la mañana, cuando el aire sobre la ciudad se sentía limpio después de una noche de lluvia intensa. Los reporteros ya se habían reunido frente al tribunal antes del amanecer, su aliento empañando el aire frío, las cámaras esperando como ojos abiertos. Dentro, la tensión era silenciosa pero aguda, extendiéndose por la sala en líneas invisibles. Olivia Hayes estaba sentada en la primera fila, las manos dobladas sobre el regazo, el corazón tranquilo de una manera que incluso a ella le sorprendía. No pensaba en la victoria, ni en la venganza, ni en los rostros de quienes habían dudado de ella. Pensaba en respirar, en lo extraño que se sentía hacerlo por fin sin miedo. La jueza Margaret Owens entró en la sala, su toga negra moviéndose suavemente al tomar asiento. El sonido del mazo llamó al silencio, y por un momento pareció que todo el tiempo se detenía. Nathan Hale estaba al otro lado del pasillo, flanqueado por sus abogados, el rostro pálido, los ojos enrojecidos pero aún desafiantes. La arrogancia pulida que alguna vez lo definió había desaparecido, reemplazada por algo más pequeño, más rígido, como un hombre atrapado en su propia armadura. La voz de la jueza, firme y serena, llenó el espacio. Este tribunal ha revisado las pruebas, los testimonios y la documentación presentada por la fiscalía y la defensa. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala antes de detenerse en Nathan. Señor Hale, este tribunal lo declara culpable de agresión agravada, coerción, fraude y obstrucción a la justicia. Las palabras cayeron como piedras en el agua, enviando ondas a cada rincón del tribunal. Nathan no se movió. Sus abogados se inclinaron hacia él, susurrándole con urgencia, pero parecía no escucharlos. La jueza continuó, su tono inmutable. Se le condena a 20 años de prisión federal. Además, enfrentará sanciones civiles y la confiscación de los bienes obtenidos mediante fraude. Detrás de Olivia
Alguien dejó escapar un suspiro. Laura Kim le tocó el brazo, la mano temblorosa. «¿Se acabó?», susurró. Olivia no respondió. Solo asintió una vez, los ojos fijos en el hombre que alguna vez la había llamado su esposa. Nathan finalmente la miró. Su expresión era indescifrable, aunque algo brilló detrás de sus ojos. Rabia, tal vez, o incredulidad, o el reconocimiento vacío de que el mundo que había construido se había derrumbado por completo. Olivia sostuvo su mirada sin pestañear. No había triunfo en su rostro, ni crueldad, solo aceptación. Durante años había vivido dentro de su historia. Ahora él era apenas una nota al pie en la suya. Cuando los guardias lo escoltaron, las esposas ocultas bajo las mangas de su costoso traje, ella no lo siguió con la vista. Cerró los ojos y respiró despacio, como si recuperara el aire que él le había robado. Afuera, los escalones del tribunal eran un mosaico de movimiento. Reporteros gritando su nombre, cámaras destellando, desconocidos sosteniendo carteles que decían justicia para Olivia. La multitud se abrió mientras ella bajaba los escalones, la llovizna cayendo sobre su cabello. Eric Cole la esperaba abajo, con un paraguas que no se molestó en abrir. «Lo lograste», dijo suavemente. Ella negó con la cabeza. «Lo logramos». Él sonrió, aunque el cansancio en su rostro hacía que el gesto pareciera frágil. «Sabes que esta historia ya no es solo tuya», dijo. «Pertenece a cada mujer a la que le dijeron que guardara silencio». Olivia miró las nubes oscuras acumulándose sobre la ciudad. «Entonces que hablen», respondió. Al anochecer, la noticia estaba en todas partes. El arresto de Nathan Hale se transmitía en todos los canales, su imperio analizado en los programas de debate, su rostro apareciendo en titulares que antes lo alababan como visionario. Vanessa Cross, la amante que lo había acompañado en sus mentiras, publicó un comunicado lleno de negaciones y lágrimas, pero el público ya no la escuchaba. La ilusión se había roto. Los inversionistas se retiraron, las propiedades fueron confiscadas, y el nombre Hale Developments se convirtió en una advertencia susurrada en los pasillos del poder. La justicia, al parecer, tenía sonido propio, el colapso silencioso de un hombre que se creía intocable. Olivia lo observó todo desde la pequeña sala de su cabaña, la luz del fuego reflejándose en su rostro. El padre Thomas estaba sentado frente a ella, su Biblia cerrada sobre la mesa. «Te ves más ligera», dijo. Ella sonrió levemente. «Quizás porque por fin dejé de cargar con él». El sacerdote asintió. «Perdonar no es lo mismo que olvidar», dijo. «Es decidir que lo que pasó no definirá lo que viene». Olivia miró las llamas, el calor reflejándose en sus ojos. «No creo estar lista para perdonar», murmuró. Él sonrió con comprensión. «Está bien. La sanación no se mide en perdón, se mide en paz». Más tarde, cuando el fuego se redujo a brasas y la cabaña cayó en silencio, salió al porche. La lluvia había cesado, dejando la tierra húmeda y perfumada. El cielo nocturno se extendía amplio sobre ella, con nubes pálidas y estrellas débiles. Se quedó descalza, los pies sobre la madera fría, el aire impregnado del olor a sal del mar. A lo lejos, las olas golpeaban las rocas con un ritmo antiguo y familiar. Pensó en todas las noches que había pasado con miedo a él, al mundo, al futuro. Y ahora, sola en la oscuridad, comprendió que ya no tenía miedo. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Eric. «Está camino a prisión. Sin apelaciones esta vez». Olivia miró la pantalla un instante. Luego apagó el teléfono y lo colocó sobre la baranda. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de viento, de olas y del eco suave de su propio corazón. Susurró hacia la noche. «Ya está hecho». El viento pareció llevar las palabras hacia el mar, disolviéndolas en algo más grande que el sonido. Dentro, el fuego se había apagado casi por completo, dejando solo brasas que brillaban débilmente. Olivia se recostó en el sofá, cubriéndose con una manta. El bebé se movió suavemente bajo su mano, un pequeño aleteo que la hizo sonreír. «Ya estamos a salvo», murmuró. Afuera, la lluvia volvió a caer, pero era distinta esta vez. Suave, rítmica, como una canción de cuna contra el techo. Escuchó hasta que los ojos se le cerraron, el sonido mezclándose con el lento latido de su corazón.
Cuando finalmente se quedó dormida, la tormenta había pasado, y la primera luz del amanecer esperaba tranquila detrás de las nubes. El mundo había cambiado, no con un estallido ni con un rugido, sino de la manera lenta y paciente en que la verdad siempre lo hace. Y por primera vez en mucho tiempo, Olivia Hayes durmió sin sueños, envuelta en un silencio que ya no dolía. El hospital olía a lluvia y desinfectante, esa extraña mezcla de vida y consecuencia que solo existe en los lugares donde las personas nacen y son salvadas al mismo tiempo. Afuera, la ciudad seguía gris por la tormenta, pero adentro la luz era suave, filtrada a través de amplias ventanas que daban a la bahía. Olivia Hayes yacía en la sala de recuperación, el cuerpo débil pero el corazón firme, la piel aún brillante por el sudor. Las enfermeras se movían en silencio, sus zapatos susurrando sobre el suelo, sus voces tranquilas y bajas. En la pequeña cuna metálica junto a ella, un recién nacido se movió bajo una manta azul pálido, dejando escapar un llanto suave e incierto que resonó en el silencio como una promesa. Olivia giró la cabeza, los ojos pesados por el cansancio, y por un momento no creyó que el sonido fuera real. Entonces la enfermera se inclinó y sonrió. «Es fuerte», dijo en voz baja. Ambas lo lograron. «Ah». El nombre del bebé era Hope. Olivia lo había elegido meses atrás, durante una de aquellas noches en la cabaña cuando la lluvia no dejaba de caer, y se preguntaba si viviría para ver otro amanecer. Ahora, al oírlo en voz alta, le parecía lo primero en su vida que realmente le pertenecía. Extendió su mano temblorosa, y la enfermera colocó con cuidado al bebé en sus brazos. La piel de Hope era cálida e increíblemente suave. Sus diminutos dedos se cerraron alrededor de uno de los de Olivia, como si siempre se hubieran conocido. «Hola, pequeña», susurró Olivia, la voz quebrada por una incredulidad serena. «¿De verdad me esperaste, verdad?» Los ojos de la bebé se abrieron brevemente, del tono más leve de azul reflejando la luz de la mañana. Fue suficiente para que el pecho de Olivia se llenara de algo más profundo que alivio, algo parecido a la gracia. El doctor Mason Reed entró poco después, con el uniforme arrugado y el rostro cansado pero sereno. «Nos diste un susto», dijo con una leve sonrisa. «Por un momento pensé que me harías ganarme el salario». Olivia consiguió reír débilmente. «Ya lo hiciste». Él revisó los monitores, ajustó un tubo y luego la miró de nuevo, con un tono más suave. «Es perfecta. Deberías descansar». Olivia movió la cabeza apenas, los ojos fijos en su hija. «Ya he descansado bastante», dijo. «Ahora quiero verla respirar». Mason dudó un momento y luego asintió. «De acuerdo». Comenzó a salir, pero se detuvo. «Sabes», dijo, «la mayoría de la gente no llega tan lejos después de lo que pasaste. No solo sobreviviste, Olivia, regresaste». Ella no respondió, pero la leve sonrisa que cruzó su rostro lo dijo todo. Por la tarde, la noticia ya había llegado al mundo exterior. Los reporteros esperaban en la entrada del hospital, las cámaras apuntando hacia las puertas automáticas, esperando ver a la mujer cuya historia se había convertido en símbolo de resistencia. Pero Olivia no apareció. Permaneció en su habitación, las persianas medio bajadas, el mundo afuera moviéndose sin ella. Laura Kim entró en silencio por una entrada lateral, llevando un ramo de lirios. El aroma llenó la habitación al instante, dulce y limpio. «Me recordaron a ti», dijo Laura. Olivia miró las flores y sonrió levemente. «¿Por qué sobrevivieron a la lluvia?» Laura rió suavemente. «Porque crecieron a través de ella». Las dos mujeres se quedaron en silencio un rato, el bebé durmiendo entre ellas, el monitor marcando el ritmo de su respiración diminuta. «¿De verdad se fue?», preguntó Olivia al fin. Laura asintió. «No volverá a hacer daño a nadie». La tarde llegó lentamente, con un brillo ámbar extendiéndose por las paredes. La enfermera bajó las luces y trajo a Olivia una cena ligera que apenas probó. Sus pensamientos flotaban como la marea fuera de la ventana. Pensó en la mujer que había sido un año atrás, la que creía que el amor podía justificar la crueldad, la que confundía el control con el cuidado. Esa mujer había muerto mucho antes de que Nathan Hale fuera condenado. En su lugar, estaba alguien que había aprendido que sobrevivir no era un solo momento, sino 1000 pequeñas decisiones tomadas cada día.
Miró a Hope y comprendió que esa era una de esas decisiones. Quedarse, sanar, seguir respirando. Cuando cayó la noche, el padre Thomas entró en silencio, las manos entrelazadas a la espalda, su presencia cálida y firme. «Pensé que querrías una bendición», dijo. Olivia asintió, con lágrimas ya formándose en los ojos. Él se acercó, colocó una mano sobre su hombro y habló en voz baja y constante. «Que esta niña traiga luz a los lugares donde antes habitó la oscuridad. Que crezca sin miedo. Que te recuerde cada día que las tormentas terminan, pero el mundo continúa». Olivia escuchó, las lágrimas cayendo silenciosas sobre la manta del bebé. «Gracias», susurró, «por todo». El sacerdote sonrió. «No tienes que agradecerme. Tú hiciste la parte más difícil». Más tarde, cuando todos se fueron, la habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido de las máquinas y el murmullo de la lluvia regresando afuera. Olivia se sentó bajo la luz tenue, observando los reflejos de las gotas que se deslizaban por el cristal. Pensó en todas las noches en que había rezado por algo a lo que aferrarse, algo que hiciera que el dolor tuviera sentido, y ahora, en sus brazos, lo sostenía. No era una respuesta, era un comienzo. Hope se movió ligeramente, emitiendo un sonido entre suspiro y sueño. Olivia sonrió, pasando el pulgar por su mejilla. «Aún no lo sabes», dijo en voz baja. «Pero me salvaste». «No». La lluvia afuera se intensificó, llenando el silencio con un ritmo constante que se sentía casi como música. Olivia apagó la lámpara y se recostó sobre la almohada, abrazando a su hija con suavidad. En la débil luz del pasillo, sus sombras se fundieron en una sola, la silueta de una madre, y su hija descansando en la calma después de la tormenta. Durante mucho tiempo, simplemente escuchó la lluvia, el latido contra su pecho, la prueba silenciosa de que había sobrevivido. Cuando la enfermera asomó más tarde, las encontró dormidas, la mano del bebé aún aferrada a un mechón del cabello de su madre. Sonrió, apagó el último monitor y cerró la puerta con suavidad. El sonido del pestillo fue leve, final, como el cierre de una historia que por fin había encontrado la paz. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar, y en algún lugar más allá del horizonte, la primera señal del amanecer empezaba a elevarse. En esa habitación no existía nada más, ni el pasado, ni los titulares, ni los ecos del dolor que alguna vez llenaron el aire. Solo quedaba el silencio, el calor de dos corazones latiendo juntos, y el susurro interminable y paciente de la lluvia. Y por primera vez en su vida, Olivia Hayes sintió que el mundo estaba exactamente como debía estar. Había pasado un año completo desde el veredicto, y Seattle había aprendido a respirar de nuevo. Las tormentas que antes se aferraban a la ciudad parecían más ligeras ahora, como si incluso el cielo hubiera decidido que ya había llorado lo suficiente. En el centro de la ciudad, donde las torres de vidrio capturaban el sol de la mañana, un nuevo edificio se alzaba en silencio entre las calles. Piedra blanca, amplias ventanas, y un nombre grabado en plata sobre la entrada: The Hope Foundation. Las letras reflejaban la luz del amanecer, como una promesa hecha visible. En el interior, el aire olía a lirios y café, una mezcla de vida y memoria. Los voluntarios se movían entre las mesas, colocando flores, firmando documentos, colgando fotografías de sobrevivientes en las paredes claras. Cada rostro en esas imágenes contaba una historia, y cada historia comenzaba donde antes había vivido el silencio. Olivia Hayes estaba en el vestíbulo, cerca de las puertas principales, observando cómo una pequeña multitud se reunía para la ceremonia de inauguración. Llevaba un vestido azul claro, que combinaba con el color del cartel del edificio, el cabello recogido de manera sencilla, la postura firme, pero serena. Algunas personas la reconocieron y le hicieron un gesto de respeto, algunas con lágrimas en los ojos. Ella sonrió suavemente, aunque era una sonrisa diferente a la de antes, ya no cortés, ya no frágil, sino la calma de quien ha hecho las paces con su pasado. En su cadera descansaba una niña pequeña, de 1 año, sus diminutas manos extendiéndose hacia los globos plateados que flotaban sobre ellas. «¿Te gustan?», susurró Olivia, la voz cálida. La bebé gorjeó, fascinada por el brillo de la luz, y Olivia le dio un beso en la frente. La ceremonia comenzó con un aplauso contenido, cuando el padre Thomas Byrne subió al podio.
Su voz llenó el salón con la facilidad de quien ha pasado la vida hablando a almas heridas. Lo que comenzó en el dolor, dijo, ahora se ha convertido en un lugar de renovación. Las tormentas que soportamos no están destinadas a destruirnos, sino a mostrarnos cuán profundamente somos capaces de sobrevivir. Sus palabras resonaron suavemente sobre el suelo de mármol, asentándose en el silencio que siguió. Olivia escuchaba, su mano acariciando la espalda de Hope, los ojos desviándose hacia la placa enmarcada cerca de la entrada. Debajo de la declaración de la misión de la fundación estaban los nombres de sus fundadores: Olivia Hayes, Eric Cole, Dr. Mason Reed y Laura Kim. Por un momento, la garganta se le cerró, no de tristeza, sino de asombro. Después de la ceremonia, la multitud se dispersó, reemplazada por el murmullo de conversaciones tranquilas y el sonido de sillas que se movían. Eric se acercó a ella, con las mangas arremangadas, la corbata ligeramente suelta y una carpeta bajo el brazo. «Lo lograste», dijo sonriendo, aunque su voz llevaba esa mezcla familiar de orgullo y cansancio. Olivia negó con la cabeza, acomodando al bebé en sus brazos. «Lo logramos», respondió. «Tú hiciste que la gente escuchara». Él rió suavemente. «Tú les diste algo que escuchar». Durante un rato se quedaron en silencio, observando a los voluntarios repartir folletos y servir café a los invitados. «¿Alguna vez pensaste que verías esto?», preguntó él. Olivia miró el espacio luminoso y soleado a su alrededor. Luego volvió a mirarlo. «No», dijo, «pero creo que siempre lo esperé». El Dr. Mason Reed llegó poco después, vestido esta vez con un traje oscuro que lo hacía parecer casi irreconocible. Sonrió primero a la bebé, luego a Olivia. «Ha crecido», dijo, extendiendo una mano que la pequeña agarró de inmediato. «Y tú también». Olivia rió suavemente. «Eso pasa cuando uno deja de huir». Mason asintió, su mirada dirigiéndose hacia la ventana donde la ciudad se extendía bajo un velo de niebla. «¿Sabes?», dijo, «hay algo poético en esto. La misma lluvia que una vez casi te quitó la vida es la razón por la que todo aquí crece». Olivia lo miró durante un largo momento, y luego siguió su mirada hacia afuera. «Quizás así es como funciona», dijo en voz baja. «Tal vez todo lo que nos duele nos enseña a florecer». En una esquina del vestíbulo, Laura Kim arreglaba un jarrón de lirios blancos sobre una mesa cubierta de velas. Cuando Olivia se acercó, ella levantó la vista y sonrió, los ojos brillando. «Todavía recuerdo la primera vez que te llevé flores», dijo en voz baja. Apenas podías levantar la cabeza de la almohada. Olivia le tocó el hombro. «Y ahora estás ayudando a construir algo que levanta a otros». Laura negó suavemente. «No, tú lo construiste. Nosotros solo seguimos la luz que llevabas». Se quedaron en silencio, las velas parpadeando entre ellas, proyectando sombras suaves sobre la pared. A lo largo del día, llegaron más visitantes, sobrevivientes, familias, personas que habían vivido en un miedo silencioso y que ahora entraban al edificio con esperanza cautelosa. Olivia los recibía uno por uno, a veces escuchando, a veces solo tomando una mano, dejando que el silencio hiciera el trabajo que las palabras no podían. No se veía a sí misma como una heroína, solo era alguien que se había negado a desaparecer. Y en ese acto silencioso de resistencia, había encontrado su fuerza. Esa tarde, cuando el último invitado se fue y los voluntarios comenzaron a limpiar, Olivia caminó sola por el salón vacío. El aire se había enfriado, lleno del murmullo suave de la ciudad afuera. Se detuvo frente a una gran fotografía, colgada cerca de la escalera. Era la imagen del sitio de construcción de la fundación meses atrás, el cielo cargado de lluvia, el suelo aún fangoso e inacabado. En una esquina de la foto, un solo trabajador sostenía un paraguas sobre un montón de planos. La imagen la hizo sonreír. Le recordó que incluso los comienzos pueden suceder bajo cielos grises. Subió la escalera lentamente, con la bebé dormida sobre su hombro, los pasos resonando en el silencio. En el rellano, se detuvo, mirando por la alta ventana de vidrio que daba a la ciudad. Abajo, las calles brillaban con una luz suave, sus reflejos ondulando en los charcos de una llovizna reciente. Recordó estar bajo esa misma lluvia, rota y sola,
creyendo que el mundo había terminado. Ahora, se encontraba sobre él, no como sobreviviente, ni como víctima, sino como algo más, completa. La voz de Eric llamó desde abajo, rompiendo el silencio. ¿Vienes? Ella se volvió, sonriendo levemente. En un minuto. Él asintió y desapareció por el pasillo. Olivia miró una vez más el paisaje frente a ella. La reflexión en el cristal mostraba su rostro junto al de su hija, ambos tranquilos, ambos vivos. El leve murmullo del tráfico se mezclaba con el ritmo constante de la respiración de la niña, y por un momento, todo se sintió exactamente en su lugar. Susurró suavemente, no a alguien, sino al aire mismo. Lo logramos. Las palabras flotaron un instante, atrapadas entre la luz que se desvanecía y el vidrio, antes de disolverse en el silencio. Afuera, las nubes se abrieron lo justo para que un rayo de sol tocara las letras plateadas de The Hope Foundation, haciéndolas brillar contra el cielo del atardecer. Y en ese momento, suspendido y tranquilo, Olivia Hayes cerró los ojos, abrazando a su hija, sabiendo que la tormenta no solo había pasado, sino que la había transformado. La lluvia, que una vez la encadenó a la desesperación, se había convertido en el ritmo de su sanación. Y ahora, bajo ese mismo cielo infinito, por fin se sentía libre.